¿Cómo hacer para sanar el tejido social de nuestro amado Perú? ¿Cómo restaurar nuestras relaciones sociales tan severamente afectadas por los impactos de la pandemia, la crisis económica, la confrontación política y la corrupción? Bienvenidos y bienvenidas a Perú Dialoga, un espacio para compartir desde el corazón nuestros sentimientos y pensamientos sobre este difícil momento que nos ha tocado vivir y a partir de ahí buscar las alternativas para reconectarnos como peruanos. Perú Dialoga será un evento nacional que durante 2 días consecutivos se replicará en 25 regiones. Utilizará 2 metodologías de diálogo, los círculos de confianza, con invitados de la sociedad civil, y los espacios abiertos a los que cualquier ciudadano puede acceder con solo inscribirse. Nos acompañarán expertos en diálogo, mediación y facilitación nacionales e internacionales. Merrick Hoven, mediador internacional y director de la Oficina Regional de Washington del Consensus Building Institute. Adam Kahane, economista, consultor y académico de la Universidad de Oxford, experto en teoría y práctica para el cambio social. Graciela Tapia, abogada, experta en mediación del Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz de la ONU en 2012 y 2013. Jan Schmitz, consultor internacional y formador en justicia restaurativa, profesor de la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos. Hans Gutiérrez, psicólogo, psicoterapeuta y facilitador del desarrollo humano, past president de la Asociación Peruana de Facilitación. La Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros se complace en recibirlos y espera que este espacio sea la oportunidad para promover un intercambio productivo de experiencias y al mismo tiempo ayude a fortalecer el diálogo de nuestro pueblo. Bienvenidos. Ajin Hamuscancay. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Colegas, amigos, amigas, iniciamos nuestra última sesión en la cual vamos a tener la retroalimentación y las conclusiones de 2 días de trabajo en los cuales peruanas y peruanas, más de 500 peruanas y peruanas se han reunido en círculos de diálogo, en círculos de confianza, en espacio abierto, para reflexionar y compartir sobre cómo resetear, cómo cambiar las relaciones que están profundamente afectadas por la crisis, por la pandemia, por los diferentes factores que nos constriñen. Han sido más de 50 grupos que se han realizado en las diferentes regiones del país, en los cuales ciudadanos y ciudadanas de todo el país se han reunido en confianza, en respeto y escuchando atentamente lo que tenían unos y otras que compartir. Eso manda un mensaje muy fuerte y muy poderoso sobre la capacidad que tenemos como sociedad para poder levantarnos frente a estas situaciones difíciles y mirar con esperanza al futuro. Vamos en esta sesión a escuchar esas voces de manera sistematizada, resumida, tanto de lo que se ha trabajado en la metodología del espacio abierto, en la cual nuestro compañero, nuestro colega Hans Gutiérrez ha estado dirigiendo, y también lo que se ha venido discutiendo y conversando, intercambiando en lo que se llaman los círculos de confianza, en los cuales nuestro colega Jan Schmitz ha venido dirigiendo.
Para eso también nuestro colega Adam Kahane, un practicante, un profesional muy reconocido en el espacio de la facilitación, resolución de conflictos, va a ir escuchando y nos va a reaccionarnos, también nos va a hacer reflexionar sobre esta importante pregunta sobre cómo reconstruir o resetear las relaciones sociales. Entonces, vamos a tener este espacio ya de reflexión sobre las conclusiones que se han podido identificar, las ideas fuerza durante estos 2 días, a fin de tener varios mensajes que podemos llevarnos nosotros como participantes, pero también como peruanas y peruanos. A las 6:15, el señor presidente de la República, el señor Francisco Sagasti, se va a unir a este espacio para dar sus saludos y el cierre formal del foro. Entonces, sin más, quiero darle la palabra a Hans Gutiérrez, nuestro colega, facilitador del círculo, en realidad del espacio abierto, que se ha conducido con el apoyo de más de 50 facilitadores voluntarios, todos de sociedad civil, para que nos compartan aquellos aspectos más resaltantes de los 2 días de trabajo. Hans, por favor, te escuchamos. Gracias, Giselle, por la presentación. En realidad, el proceso ha sido largo y ha habido diversas salas donde se ha abierto diálogo. Tuvimos la suerte de poder acompañar a un proceso de diálogo que no siempre se da por iniciativa del Estado, y hablo de esto a nivel masivo, a nivel abierto, a que las personas de cualquier parte del país puedan entrar y conversar. Entonces creemos que esta es una situación nueva y una gran oportunidad para el país. Voy a comentarle cómo es que hicimos esto. Nos planteamos un espacio abierto que, según la metodología también llamada Open Space, implica un llamado hacia las personas, hacia la comunidad, hacia la ciudadanía en su totalidad, en base a una pregunta convocante o a una idea que encierra un propósito. Y exactamente el propósito era reconstruir las relaciones de confianza entre las personas que habitan en el Perú. Y en ese sentido, logramos desarrollar 2 jornadas que se iniciaron a las 10:30 de la mañana y terminaron aproximadamente a la 1:15, tanto en el primer día como en el segundo día. Cuando llegaron todas las personas, fueron recepcionadas durante el primer día en una parte de la metodología que ahora ya es híbrida. La recepcionamos para que iniciaran un proceso de conocimiento del otro y de confianza, porque sabemos que nadie va a ofrecer confianza si es que antes no se conoce. Utilizamos unas preguntas bastante directas hacia la emocionalidad y logramos que las personas terminaran ese primer día muy contentos y sí con una queja, que por qué no duró más tiempo, que se sentían muy a gusto y se sentían muy en familia conversando con personas que a su vez descubrieron tenían casi historias parecidas y juegos parecidos desde pequeño, las casas que habían habitado y los juegos que hicieron desde niñez, así como los amiguitos con los que convivieron, los unió fraternalmente en un espíritu muy de hermandad. Y eso generó un clima bastante afectuoso a pesar de hacerlo esto vía virtual. En esa primera fecha, nosotros logramos
que todas las personas puedan trabajar en 10 subgrupos. Y estos subgrupos manejados también, no manejados, sino acompañados por facilitadoras y facilitadores, se dieron el trabajo de elegir entre todas las iniciativas que salían a propósito del llamado, hacer una agenda que es conocida también en otros espacios como un marketplace. De esta agenda inicial se obtuvo 28 temas. 28 temas con los que terminó el día de ayer, y durante la noche estuvimos procesando para encontrar cuál de ellas coincidían con otras, puesto que eran temas que se trabajaron independientemente en salas virtuales, en subsalas virtuales de Zoom. Por lo tanto, lo que la sala 1 hacía no conocía la sala 2, y así todas las salas que se abrieron no conocían lo que otras salas hacían. Sin embargo, al día siguiente creamos una agenda que tenía en total 17 temas finalmente, porque pasó un tamizaje de votación, de conversación, para que finalmente dejásemos de lado esos temas diferentes que ya se repetían en las demás preguntas. Y así obtuvimos 17 temas. Y de estos temas, los subdividimos en subtemas llamados, por ejemplo, de interculturalidad, que tuvieron dos salas, trabajaron interculturalidad. Otro subtema era participación ciudadana. Otro era ciudadanía, que tuvo cinco salas trabajando. Educación y salud tuvieron 2 salas. Diversidad, 2 salas. La confianza en 3 salas, y también específicamente el diálogo en 2 salas. Más o menos les voy a ir narrando algunas de los temas que se trataron. Cómo evitar estigmatizar y poner etiquetas, por ejemplo. Otro era cómo promover y fortalecer la participación ciudadana protagónica. ¿Cuál es el rol como ciudadanos en el desarrollo de soluciones? Cómo reducir el dogmatismo en una sociedad como la nuestra. De qué manera podemos incluir el diálogo intergeneracional. Cómo reconocer y aprovechar la diversidad. El enfoque intercultural como un derecho ciudadano para la convivencia pacífica. ¿Qué puedo hacer yo como ciudadano para contribuir a la construcción de relaciones de confianza? Como comprenderán, eran preguntas bastante ambiciosas, abiertas, y que despertaron el interés de conversación. Para el segundo día repetimos también parte del ritual del primero, aunque en forma más pequeña, y ya una vez las personas ya entradas en calor, pasaron a salas. Y allí en salas, en grupos de 7 u 8 personas, se sentaron a conversar de manera virtual acerca de cada tema. Y se les dio para esto 1 hora y 10 minutos. Durante 1 hora y 10 minutos, estas personas han estado conversando, encontrando diversos ángulos, diversos entendimientos, y algunos nos pedían cuál es la meta, que quiero saber cuál es el producto, y se les explicaba que era solamente un ejercicio de diálogo y que no tenía específicamente un producto que mostrar, sino que los facilitadores que estaban acompañando cada sala iban tomando nota acerca de lo que se estaban comentando, rescatando aquellas ideas que nos parecía fuerza, nos parecían más interesantes. Luego de 1 hora 10 minutos, las personas pasaron a sala principal y se les invitó a escuchar una plenaria. Como la plenaria iba a durar mucho tiempo, porque cada tema iba a demorar sus 5 o 6 minutos, entonces dividimos a todo el grupo en 4 salas. Y cada sala iba a compartir 4 temas. El resumen de 4 temas.
Y es así que durante 45 minutos las personas escucharon cada resumen de cada sala. Y algunas personas que sintieron que ya el tema había sido agotado, se retiraban y buscaban y pedían pasar a otras salas. Y así las personas han ido polinizando entre salas el interés por reconocer los textos que se sabían. Y la verdad, la exposición demoraría una eternidad porque es una cantidad increíble de texto que se ha rescatado y que entre pocas cosas yo podría señalar, por ejemplo, que en interculturalidad lo que buscan las personas en Perú es una buena comunicación y que esta debe empezar por casa. Eh, Buscan el desarrollo de la parte emocional del peruano del futuro, donde los elementos de la comunicación basada en la emoción, la ternura, el entendimiento de la cultura del otro y un lenguaje que exprese igualdad resultan oportunas. También consideran que hacer el cambio no es para esta generación, sino más bien incidir en el niño actual, a quien hay que darle toda la información y toda la formación que sea necesaria. Y se busca el lado lúdico, muy al contrario de lo que a veces pensamos que las personas están buscando solamente que los niños se eduquen para el trabajo. La sensibilización de las personas ahora dicen recuperar el lado lúdico. También recuperar los recursos del entorno ambiental. Eh, Inclusive agendar crear una agenda de desarrollo humano, pero el ser humano integral, entendiéndose por integral la parte mental, la parte emocional y la parte actitudinal. También tengo la búsqueda de encontrar las diferencias culturales, de género y también de edad, que las mismas que por ser diferentes deben ser respetadas. Se pone en especial énfasis y casi todas las mesas pusieron especial énfasis en lo que es el diálogo con el otro y la tolerancia que debería existir al conversar con el otro. También la tolerancia hacia nuestro lenguaje, entendiendo que cada sector de nuestro país tiene una forma diferente de entonar, tiene raíces ancestrales, tradicionales, antropológicas, que hacen que no siempre el lenguaje sea el mismo, sino que tenga variantes. Y estas diferencias muchas veces generan discriminación. Hay que tolerar nuestro lenguaje, hay que entender el contexto generacional y el intergeneracional. Hay que romper paradigmas organizacionales que están pensando, miren lo interesante que significa esto, que hay un paradigma vigente que es de organizaciones o de cultura empresarial. Y esta vez lo que proponen es hacer más bien, proponer un paradigma donde hay que darle poder al que no tiene. Hay que construir un nuevo Perú desde la diversidad, se dice. También se busca la humildad como una clave para enfrentar los problemas de la interculturalidad. La empatía se convierte en un tema recurrente en casi todas las salas. Buscan instaurar un nuevo modelo de autoeducación, coeducación y socioeducación. Lo que me hace pensar que la cultura colaborativa que está funcionando tremendamente y que se ha iniciado en otros países y que también llegó acá para todo lo que son las iniciativas, ahora también se está incorporando en la ciudadanía como algo necesario. Hay que adaptar las tecnologías para la educación intercultural, sin perder la posibilidad de rescatar el ambiente. O sea, no por estar en lo digital van a olvidar el ambiente en el que vivimos. Encuentran que la pandemia fue una gran oportunidad porque las familias se unieron. Se debe fortalecer y recuperar canales de comunicación local. Aparentemente los canales de comunicación masivos perdieron su esencia, su valor que también tenía de forma pedagógica, y están buscando que los medios de comunicación se tiñan también
de actitudes pedagógicas o de maestro, que lo tecnológico sume a la educación. Bien, no quisiera seguir adelante porque va a ser bastante largo, pero todas las opiniones van respecto a eso, lo que es el diálogo, lo que es la crianza de los niños, para que estos repliquen inteligentemente en su próxima generación y que nuestro país más adelante pueda encontrar el diálogo, el encuentro y la no discriminación como una forma de convivencia nueva. Gracias, Hans. Entonces, ahora para darle la palabra a Jan Schmidt, si por favor nos puede comentar lo que se trabajaron en los círculos de diálogo. Buenas tardes a todos Círculos de confianza. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Gracias, Giselle. Sí, voy a dar una retroalimentación, diría pequeña retroalimentación, y que nadie se siente olvidado, porque los últimos círculos que tuvimos esta tarde terminaron hace unos minutos, así que es difícil de hacer una sistematización cuando hace pocos minutos se terminaron, ¿no? Los círculos, para dar brevemente la metodología, es simplemente crear un espacio sano, seguro, donde la gente, normalmente lo ideal sería presencialmente, pero estamos en esta pandemia, no podemos, por eso lo hacemos de forma digital, y funcionó. Y la idea es solamente dar voz a la persona, que la persona siente que aquí me pueden escuchar. Tengo voz, voz es poder, y puedo hablar desde mi sentir, desde mi pensamiento, ideas y aportar. Por supuesto, ahí nosotros sí partimos de una pregunta esencial que fue de cómo sanamos el tejido de nuestras relaciones como país impactado por la pandemia, los conflictos sociales, la crisis económica, la confrontación política, la inseguridad ciudadana y la corrupción. Entonces, voy a hacer una breve presentación pensando que puedo presentar, no sé si me permite, que no hemos hecho una... No sé si este me puede ayudar para poder subir la presentación. Aquí viene. Bueno, la verdad que tuve muy poco tiempo el equipo para hacer esto, pero bueno, tratamos, que es una iniciativa de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, que hicimos esos círculos de confianza, que vino a partir de una iniciativa del mismo presidente Francisco Sagasti, ¿no? Que se preocupaba de ver cómo la relación o el tejido social de nuestra sociedad se va descomponiendo, ¿no? Y era tiempo quizás de hacer algo. Y entonces Hans, amigo desde muchos años, hizo esa parte de espacios abiertos, y yo me he ocupado de organizar con todo un equipo esos círculos de confianza. Que sepan que ahí participaron 373 personas en 32 círculos en total en todo el territorio. Los 24 territorios han sido cubiertos, y más o menos el promedio por círculo ha sido de 2 horas y 30. ¿Se imagina si tuviera que dar una retroalimentación completa de eso? Yo creo que pasaría la noche juntos. 45% de participación de mujeres, 55% de hombres, 51% del sector público, 22% del sector privado y 27% proveniente de organizaciones sociales. Esto es, bueno, más o menos la representación a nivel nacional. Si uno tiene más, es porque hay territorio que hicieron varios círculos, porque hubo varias personas, ¿no? A ver, ¿cuál fue el ámbito general de los círculos? Cuando preguntamos los facilitador y cofacilitador que manejaba esos círculos,
en base a preguntas preestablecidas, ¿no? Podemos decir que había un ámbito humano, es todo lo que sacó de los resultados: tranquilo, sano, positivo, proactivo, propositivo, fluido, de confianza, incluso sin filtros, ¿no? Espacio reflexivo, colaborativo, constructivo, dialogante. En otras palabras, le puedo decir que no hubo ni insultos, ni peleas, ni problema de tensión fuerte en ninguno, por lo menos de lo que recibí como reflexión. Mucho respeto, amabilidad, sinceridad entre los y las participantes, ¿no? Hubo una motivación al final, si retomamos la última pregunta de qué se llevó de esa sesión de círculo, de una motivación alta de haber podido dialogar, de haber podido intercambiar, de haber podido expresarse y ser escuchado, ¿no? Una escucha activa entre los participantes, los y las participantes, apreciaron de haber podido también expresar, como decía Hans, hablar desde su corazón las emociones, ¿no? De opinar con franqueza, y se dieron cuenta que había bastante coincidencia entre los participantes, las regiones mismas, a pesar que venían de distintos sectores, ¿no? Y hubieron también posibilidad de forma muy grande, macro, de brindar algunas estrategias, acciones o propuestas, pero de forma grande, sin ir, por supuesto, en detalle, ¿no? Y había también un ambiente mixto de muchas expectativas cuando sabíamos que no podíamos responder a todo eso, ¿no? Ideas fuerzas, quizás probablemente en desorden, pero que el enfrentamiento, la confrontación y la polarización finalmente afecta a todo el pueblo peruano. Las personas han dicho que necesitamos más, pero más, lo dijo Hans y lo repito yo con los círculos de confianza, más de ese tipo de espacio de diálogo. Necesidad de atención de salud mental. La pandemia reveló, ya había problemas de salud mental antes, pero reveló que es aún más necesario. Necesidad de igualdad en el acceso de oportunidades, lo importante de respetar las ideas de todos, dar oportunidades a los jóvenes, niños, niñas, para que expresen su sentir y pensar. Había un ciclo de diálogo donde una jovencita de 15 años de una escuela, parece que fue formidable, de lo que aprovechó su momento para realmente hablar y decir su sentir y su pensar, y necesita más espacio para eso. Queremos, idea fuerza de tener realmente una convivencia armónica, devolviendo también la confianza a la persona que su voz es poder y que puede ser escuchada, ¿no? El sector privado, se dijo, eso debe aprender a amar y respetar la cultura, ¿no? Y ahí se agregó toda vez que los bosques amazónicos son parte fundamental de la vida de nuestro planeta. Muchas regiones de la selva hablaron de eso. Necesidad de hacer política desde la sociedad civil y empoderamiento de la misma, ¿no? Se habló mucho en las regiones selváticas de la deforestación, del narcotráfico, y que lamentablemente esos problemas se agudizaron durante la pandemia. Una población indígena que acababa de luchar, pero a veces indefensa. La crisis o las crisis han incrementado enormemente la pobreza, y hablamos de la pandemia particularmente últimamente, pero a la vez, y eso es lo interesante, también aumentó la solidaridad, y doy un ejemplo de las ollas comunes. Otras ideas, fuerzas, preocupación por la pérdida de valores de la familia, pero al mismo tiempo la pandemia también hubo en muchas familias, al contrario, la recuperación de esos valores, ¿no? Valorar, respetar. Hay que valorar, respetar nuestra biodiversidad, la diversidad cultural, lo dijo Hans también. Revalorar los principios y valores para poner freno a la corrupción, y hablando también de ética. La pandemia evidenció necesidades no ocultas, salud mental, problemas de conectividad tecnológica, etcétera, etcétera. Lograr un encuentro entre el Estado y la sociedad civil con participación de los jóvenes. Esos espacios que acabamos de hacer, que Hans o los ciclos, es un ejemplo que se pudo hacer.
esfuerzo de articulación entre todos los sectores, tanto privado para afrontar la crisis, la sociedad civil, ejerce una ciudadanía vigilante que exige al Estado también que cumpla su rol, educación como eje primordial de desarrollo de los pueblos, ¿no? Y ahí se daba ejemplo como si queremos superar la discriminación, la educación es esencial, el racismo, etcétera, ¿no? La crisis evidencia una preocupación para las próximas generaciones, quienes pagarán la consecuencia a futuro de los problemas de hoy, ¿no? Se habló mucho de los medios de comunicación, la desinformación y los medios de comunicación que se enfoca al que tiene el mejor ranking, digamos, quizás más digno, ¿no? Hubo muchísimas emociones y los círculos restaurativos justamente es un espacio donde podemos expresar nuestras emociones. Todas las emociones son importantes, que sea negativa, positiva, agradable, desagradable, es importante decirlo. Y hubo, sí, frustraciones, desconfianza, descontento, tristeza, dolor. ¿Cuántas familias han perdido seres humanos, amigos, colegas, etcétera? Temor, inquietud, incertidumbre a lo que viene, ¿no? Decepción, ¿no? Indignación, se habló de discriminación, de la corrupción, preocupación, temor, incertidumbre de nuevo, malestar, molestia, hasta enojo, amargura, impotencia a veces frente a algunas situaciones. Pero también esos círculos mostraron, y es lo interesante de los círculos, a veces en un inicio se empieza con emociones negativas, desagradables, pero a medida que entramos, que conversamos, que dialogamos, que nos escuchamos, que empatizamos, empiezan las emociones positivas de esperanza, ilusión, interés, curiosidad, empatía, satisfacción, confianza, ánimo, optimismo, positivismo, entusiasmo, gratitud, felicidad, muchas expectantes, ¿no? El país que queremos tener, ¿eh? Una pregunta era, ¿qué país quieren tener de aquí en 10 años? Sí, sí. Jan, disculpa, estoy traduciendo un poquito más despacio, por favor. Uy, disculpa, es verdad, es verdad. Bueno, entonces, un país, un Perú inclusivo y justo, ¿no? Respetar los derechos de la población indígena, de grupos minoritarios. Se insistió de tener un Perú que escucha, aprender realmente a escuchar a su gente, escuchar sus trabajadores, escuchar las necesidades que podemos tener, ¿no? Un país con mayor acercamiento y diálogo entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil, las organizaciones, ¿no? Un país que reconoce el rol importante en aportar las organizaciones sociales, los grupos de mujeres, todos grupos que surgen en la sociedad. Un Perú reconciliado, un Perú fortalecido, en pleno desarrollo, pero también dentro de un contexto de paz, un Perú igualitario que respeta los derechos de todas las personas, de todos los grupos, un Perú que usa las tecnologías digitales. La pandemia nos forzó, pero sin embargo aprendemos. Yo personalmente, mis círculos eran siempre presenciales. Desde la pandemia hice cientos de círculos, no solamente en Perú, pero también afuera, gracias a esas tecnologías digitales. Un Perú con instituciones fuertes y eficaces, un Perú con un sistema de educación de calidad, inclusivo, igualitario, pero también podríamos hablar también de la salud, un Perú con democracia fortalecida en todos los niveles y un país con desarrollo sostenible. Y insistieron mucho, queremos un país con valores, con ética y sin corrupción. Visión de crisis como oportunidades. Esas crisis son vistas también como oportunidades. Y ahí descubrimos que Perú, los peruanos tenemos muchas destrezas, muchas capacidades y un nivel de resiliencia enorme, ¿no? Dijimos tenemos que autoevaluarnos también. Reconocer el capital social que tenemos, el capital humano que tiene este gran país, ¿no? Valorar el ciclo familiar, revalorización de los conocimientos esenciales. Esas crisis
y me refiero también en la pandemia, hemos recuperado conocimientos ancestrales que se va poco a poco perdiendo. Fue una oportunidad para revalorarlos, ¿no? Hubo más unión entre las comunidades. Se escuchó tantas cosas diciendo que el nivel individual a veces se perdió y que comunidades se apoyaron una la otra, ¿no? Rescate de valores en principios éticos y morales, ya se dijo. Mayor y mejor uso de la conectividad. Se hizo formaciones digitales. Por dar un ejemplo recién, el Ministerio de Educación ha montado un programa de formación digital para todos los docentes que trabajan, intervienen, por ejemplo, en cárceles de adultos y de jóvenes, ¿no? Y uso justamente lo digital. Mayor creatividad y innovación, ¿no? Hubo nuevos empleos, nuevas formas de trabajar, hubo muchísima creatividad e innovación también. Sigo. Mejor uso de potencial agrícola y ganadero. Capacidad del Estado para el beneficio de toda la población. Creo que el tema de la vacunación, la capacidad ha tenido. Cuando esos test y el que viene el próximo fin de semana, el vacunatón fuerte, son novedades, creatividades para avanzar más y mejor. Mujeres indígenas han podido centrarse en desarrollar sus capacidades, han tenido mejores quizás oportunidades, ¿no? Forma nueva de producción y comercialización. Hubo también una promoción de la cultura restaurativa de reconciliación. Janet ayer nos habló mucho de eso. Se habló mucho de la resiliencia, del pragmatismo, de no la dependencia, ¿no? La creatividad e innovación vino varias veces. Aprendizaje, la memoria sobre el mal manejo o comportamiento del ser humano. La pandemia nos ha mostrado no solamente también las buenas cosas que hemos hecho en muchos niveles, pero también las malas cosas, malos comportamientos que ha pasado sobre la venta de oxígeno, la venta de cama UCI, cosas inaceptables, ¿no? Pero hay que estudiar eso y construir una memoria, ¿no? Hubo un fortalecimiento, también podemos decir, la democracia, cuando vemos el tiempo del porcentaje de votantes a pasar de la pandemia, ¿no? Y ahí también un mejor sentido de la vida comunitaria, ha superado el sentido de la vida individual, ¿no? Algunas acciones estratégicas, pero de forma muy grande, insistieron respetar, comprometerse con los derechos humanos, sistema de seguimiento y cumplimiento del compromiso, la formación, cultura de paz, inteligencia emocional, son cosas que volvieron, creación y participación amplia a espacios de diálogo, insistieron de nuevo sobre eso, esos espacios en los cuales hemos participado, queremos más, más y más, es dar voz a la gente. Definición de una agenda con temas prioritarios en las cuales participan justamente la sociedad, ¿no? Y aprovechar para identificar todas las potencialidades a nivel nacional. Somos un país que tiene muchísimas potencialidades y no la usamos todavía en recursos humanos, en recursos de todo tipo, hay que también aprovechar. Valoración de la medicina tradicional. Trabajo interinstitucional articular nuestro trabajo. Impulsar el desarrollo y disminuir la burocracia, ¿no? Y los medios de comunicación, un mejor uso y que generen de diálogo, ¿no? Y creo que eso se repite en la misma. Y de ahí dijo, gracias, hay mucho, mucho, mucho más. Disculpa, Giselle, que no se puede en tan poco tiempo y con tantos círculos hacer ese resumen. Gracias. Muy bien, colegas, muchas gracias, Jan y Hans, por las contribuciones, los resúmenes que nos han dado. Yo sé que ha sido un esfuerzo enorme para poder resumir realmente un
toda esa riqueza que ha salido. Creo que la gente salía muy emocionada de estos círculos. Quiero presentarles a ustedes a nuestro colega Adam Cajane, que en realidad ha sido es un profesional conocido en muchos círculos, en muchos espacios y también internacionalmente, para que nos ayude en la reflexión. Él ha estado traduciendo, él entiende también castellano, pero para fortalecer, ¿no? Voy a hacer la traducción a fin de tener más precisión en lo que quiere aportarnos en la reflexión. Entonces, si ustedes ven, Adam me está hablando acá en el teléfono, a pesar de que está allí en la pantalla. Y yo voy a ir traduciéndoles mientras nuestro colega nos comparte algunas ideas que tenemos en estos momentos. Adelante, Adam. Muchas gracias, Giselle. Me voy a asegurar de no escucharme en dos lenguajes para no confundirme. Gracias por invitarme para estar acá con ustedes. He estado prestando mucha atención a los esfuerzos e iniciativas de diálogo que se han realizado en el país por los últimos 20 años. El Encuentro Nacional y la Agenda Perú, que se han realizado anteriormente con muchos colegas nuestros. Max Hernández, por ejemplo, que participaron en esos procesos. Y realmente estoy muy contento de estar acá con ustedes. Este es un momento muy importante para la historia del Perú. Todos nosotros hemos aprendido en este último año que es posible trabajar y dialogar inclusive virtualmente y digitalmente. Por supuesto que hay desventajas, pero hay algunas ventajas importantes, inclusive con la ventaja, que lo demuestra ahora, de que puedo yo hablar y estar con ustedes a pesar de que estoy en mi hogar en Montreal. Y estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Cuando escuché las dos presentaciones acá por Hans y por Jan, tenía mucho este sentimiento de estar entre colegas. Las ideas y las emociones que compartían ustedes de sus conversaciones en estos 2 últimos días, para mí, pude identificarme con ellas de mi trabajo en otros lugares. También me han tocado. Yo sé que no son cosas fáciles de hacer avances, de progresar, pero la pregunta con la cual quiero hablar con ustedes esta tarde es: ¿cómo es posible conducir diálogos como este? ¿Cómo es posible conducir diálogos de una manera que no significa solamente escuchar, sino escuchar, pero además contribuir a la transformación sistémica? Es decir, no solamente escuchar, sino escuchar para contribuir a la transformación sistémica. Quiero hablar con ustedes de algunos ejemplos de otros lugares por México, Guatemala y Colombia. Ya sé que van a decir, bueno, Perú es muy diferente. Es muy diferente a Perú, a México y a Guatemala. Pero cuando pueden decir eso, es como hablar de la moda de otros sitios. Sí, podemos decir es diferente, pero también hay muchas cosas que son las mismas. Hay contextos importantes, pero el trabajar por 30 años me permite ver algunas cosas constantes.
y ver cuándo hay oportunidades para errores y oportunidades también para mejorar. El mayor aprendizaje que quiero aprender con ustedes son de 2 puntos. Primero, es posible para diferentes actores diversos, colaborar para producir ese cambio sistémico. No es fácil, pero es posible. La pregunta real que quiero hacer es ¿cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Y quiero sugerir a ustedes de trabajar con 3 fuerzas fundamentales que vienen precisamente de la atención, que se llama amor, poder y justicia. El primer ejemplo que quiero hacer con ustedes es de México. Esto es un ejemplo de Gerardo Márquez, hizo desde 2015. Yo sé que ustedes recuerdan que en el 2014 hubo esta masacre terrible de estudiantes desaparecidos. Y se lo vinculaba con sospechas de corrupción, con Nieto, que el gobierno de Nieto que había tenido sospechas, y esto provocó cientos de miles de personas que se movilizaran en las calles. Como resultado de esta confluencia de crisis y de presiones sociales, un diálogo se armó, se diseñó, y se hizo posible con esta organización de México Posibles. Y con personas de todas partes del mundo, de México, de partidos, de sectores. Y el objeto de este diálogo es de ilegalidad, inseguridad en México, inequidad. Es decir, todos los temas complicados en México. Y les quiero enseñar en 2 minutos algunas fotos de estos diálogos. Fueron diferentes grupos, no fueron 10 horas, fueron 10 días de diálogo. Y quiero enseñarles y explicarles cómo se armaron estos diálogos, enfocándonos en las imágenes. Esta es una foto del primer momento del primer diálogo. Uno no conoce a ninguno de ellos, pero puedes decir por la foto que no están acostumbrados a estar en el mismo espacio. No hay ninguna mesa que los protegiera ni detrás de qué esconderse. Y ellos empezaron a dialogar sobre la realidad de México. Esta es una foto de funcionarios públicos transgénero, una mujer presentando su pensamiento sobre la realidad actual, sentada al costado de un señor de negocios muy influyente. Él está tratando de entender por qué ella ve las cosas de la manera en que lo hace. Esto siguió en muchos círculos, en los cuales académicos, gente de negocio, de seguridad, etcétera, empezaron a dialogar sobre los temas más básicos y continuaron en esto por un largo tiempo. Las cosas que uno a veces pierde en estas conexiones virtuales es por estas conversaciones informales. Por ejemplo, una feminista y un sacerdote, un obispo, encontrando que de repente no tenían mucho en común, pero que están dialogando, caminando, compartiendo. Y pueden ver en estas fotos cómo los diálogos cambian el cuerpo, la disposición corporal de las personas. Tratando no solamente de expresar individualmente sus opiniones, sino también de construir algo conjuntamente. Estas ideas del futuro de México.
consensuando estas ideas por escrito sobre lo que piensa un campesino con un académico, consensuando y tratando de acordar en algunas ideas claves sobre la importancia de la representación de los jóvenes, de los representantes indígenas, de la policía, de los rebeldes de México, de los movimientos exguerrilleros también que habían sido torturados anteriormente. Y si pueden ver este último círculo después de varias reuniones que no fueron facilitadas por mí ni por mis colegas, sino más bien por mexicanos locales, pueden ver que la atmósfera es bastante diferente del inicio. Y presentaron su trabajo públicamente, nuevamente. De repente los rostros no significan más para ustedes, pero son todos parte de la misma plataforma, presentando su trabajo de México, posibles Méxicos. Y hay diferentes escenarios de Méxicos posibles. México agandallado, México pasmado, México responsable, México fallido. Y por supuesto son difíciles de responder, pero se requiere hablar sobre eso. Hay más de 100 líderes ahora en una alianza, en los cuales han seguido manteniendo estos diálogos, estas conversaciones. Es interesante ver que siguen en desacuerdo como en un inicio. Pero lo importante es que a pesar de su desacuerdo, ahora confían unos con otros y eso les permite hacer cosas conjuntamente. Les permite hacer trabajos conjuntos, colaborar en temas que les importa como seguridad o inseguridad y otros. Este es el primer ejemplo que quería compartirles de que es posible, no es fácil, no es sencillo, no se puede garantizar, pero es un esfuerzo de lograr algo a través del diálogo que contribuye a un cambio sistémico. Lo importante de no compartir las perspectivas, cuando no se comparte perspectivas, es difícil construir relaciones. Las acciones para cambiar el sistema dependen de construir esas relaciones, precisamente. Sin uno, no hay el otro. Mi organización de Reos Partners trabaja en todas estas diferentes lugares en el país. Su especialidad no es un tema específico, sino más bien las metodologías. He escrito algunos libros al respecto, los cuales quiero hablar con ustedes sobre algunas de estas ideas, incluyendo este nuevo libro que dice cómo puedes construir relaciones, crear puentes a pesar de estas dificultades para lograr los cambios sistémicos. Lo que quiero sugerir a ustedes es que esto requiere trabajar con 3 fuerzas que están en permanente tensión: amor, justicia y poder. Gracias. Voy a hablar de estos 3 en referencia de este segundo ejemplo en Guatemala. Seguro ustedes recuerdan estas terribles historias de genocidio en Guatemala, en el cual en 1996 se firmó, 2016 se firmó, 1996 se firmó un acuerdo de paz. Y es precisamente se plantearon esa misma pregunta que ustedes están haciendo el día de hoy. ¿Cómo
reformar, cambiar esta fábrica, este tejido social de las relaciones sociales, muchas veces afectada por episodios, por violencia interna. Y quiero contarles de esta historia de que este primer grupo, en el año 1998, compuesto por diferentes sectores, actores, líderes, tuvieron una conferencia en Atitlán, en el bellísimo lago Atitlán, un diálogo muy importante, el que produjo muchos resultados a lo largo de los años. Quiero hablar de ustedes sobre este momento. Este señor habló. Ronald trabajaba para la Iglesia Católica y su responsabilidad era de examinar los crímenes que se habían cometido durante la Guerra Civil en Guatemala. En una mañana, en el taller, la gente estaba contando sus historias de primera experiencia, de los eventos que se desarrollaron durante la Guerra Civil Interna. Una de las historias muy dramáticas, tremendas, nos hablaba de una comunidad indígena que vio el descubrimiento de un cementerio colectivo de una matanza que había ocurrido. Los científicos, los antropólogos forenses, los científicos forenses, sacaron los cuerpos y encontraron los esqueletos de personas, y los científicos preguntaban de quiénes son estos huesos. Y le decían: señor Opieta, esto fue una matanza que involucró a muchas mujeres encinta. Y esos huesos frágiles y pequeños que encuentran son los huesos de los fetos de estas mujeres embarazadas. Esta fue una historia de hace 30 años. Quizás pueden sentir un poco el sentimiento que nos genera, y se pueden imaginar cómo fue el sentimiento en ese momento en el círculo de diálogo cuando compartían esa historia. Luego, cuando entrevistábamos a los miembros del equipo sobre qué sintieron cuando ocurrió, contaban esa historia, el silencio los embargó. Y dice que ese fue el momento de comunión. Como ustedes saben, la palabra comunión viene de comunidad. Comunión como la palabra religiosa que se usa de conectar, pero ser parte de un solo cuerpo. Y fue en ese momento, un momento tan dramático que me hizo pensar. Este es uno de los momentos o uno de los elementos fuerza con los cuales tenemos que trabajar. Y estoy usando la definición del teólogo Paul Tillich, que dice que el amor es la fuerza que nos une cuando hay otras fuerzas que nos separan. Ese es el primer elemento de fuerza con el cual tenemos que trabajar. Cuando las personas llegan a estos espacios, es un elemento fuerza, un conector que los atrae, que hayan venido a este foro y que nos permite lograr esta unidad entre todos. En el caso de Guatemala, teníamos una historia importante que contar. Les pedimos a cada uno
que encuentre a alguien en el grupo y que puedan conversar por 45 minutos en una caminata en el espacio donde estábamos. Este señor Bastidas fue a caminar con esta líder indígena, Ruth, y cuando regresaron, él casi se tropezaba. Y cuando le pregunté qué ha pasado, él decía que el poder ver la situación a través de los ojos de Otilia le permitió ver todo diferente. Este era uno de los elementos de fuerza, de amor, que fue clave en este proceso de diálogo facilitado. Y creo que de repente algunos de ustedes han podido reconocer ese elemento a través de los espacios de diálogo que han tenido. A raíz de eso estuve muy interesada en entender cómo el diálogo y la facilitación, el amor de las personas, este interés por conectarse funciona. 20 años después, encontré a esta amiga de Guatemala como activista en derechos humanos en otro espacio y ella me dijo, Adam, yo sé que tú estás muy interesado en cómo el tipo de diálogo nos ha ayudado. Quiero decirte que mi asociación con las ONGs, con la prensa de Guatemala, que a pesar que decían que no se iban a participar en más diálogo con el gobierno, debido a que el gobierno piensa de que si queremos estar en diálogo debemos parar todas nuestras protestas. Si el precio del diálogo es de rendirnos con nuestro primer instrumento, que es el ejercitar nuestro derecho de protesta, esto nos pone a una situación difícil. Y eso me hizo entender que hay un segundo elemento de fuerza en diálogo. Y es el poder, es el elemento del poder. ¿Esto cómo se expresa? Jan decía que el poder de la voz. Y muchas veces esto se muestra como en conflicto. Es importante darse cuenta que tenemos que pensar en las conexiones, en las contribuciones que hacen diferentes sectores al conflicto. Y esas contradicciones que muchas veces se producen. En Colombia, con el señor que fue Santos, que se convirtió en presidente, e inició un proceso de diálogo con la FARC y el ELN. Ganó el Nobel de la Paz y fue muy importante en el proceso de diálogo en Colombia. Tuve la oportunidad de entrevistarlo y preguntarle qué fue lo que funcionó. Y dice, es en el diálogo donde aprendí de que es posible dialogar con la gente, con la cual no estamos de acuerdo y quizás nunca vamos a estar de acuerdo, pero es posible dialogar con ellos. Y creo que eso es importante, el poder pensar en estas conexiones, en estas posibilidades y potenciales. Santos hablaba de un caso más importante. Vamos a hacer nuestro esfuerzo, a pesar de que no estemos de acuerdo con muchas cosas, pero vamos a hacer nuestro esfuerzo. Y eso para mí fue de mucha importancia.
no solo de amor, sino de poder. Y así me interesó mucho en una frase de su pensamiento de Martin Luther King, que dijo: poder sin amor es abusivo y sin responsabilidad. En otras palabras, si cada uno quiere lo que uno quiere, ejercita lo que uno quiere, podemos lograr cosas terribles, inclusive genocidio. Poder sin amor es peligroso. Es sentimental y solamente anímico. Amor sin poder. Y acá es donde vemos nuestro sentido de conexión. Y cómo se puede reproducir peligrosamente el status quo. Y acá hay un tercer elemento clave. Adam, disculpa. Adam Kahane, un ratito. Excuse me, Adam. The president wants to enter. Can we pause a little bit so that we can give the opportunity to the president to give few words? No, we can continue afterwards. Okay. Okay. Dice que el tercer elemento para que el diálogo sea transformador requiere el amor, que es un impulso para reunificar y desbloquear el poder como impulso de solamente la realización individual. También tiene que ver la justicia relacionado con las estructuras en la sociedad, en la cual diversos actores pueden colaborar para lograr esa transformación sistémica. Es una fuerza fundamental para resolver esta tercera tensión. Muchísimas gracias. Gracias, Adam. Thank you, Adam. Vamos a dar en este momento la oportunidad al señor presidente de la República, el señor Francisco Sagasti, para que pueda hacer el uso de la palabra. Señor presidente. Sorry, Adam, for interrupting your presentation. Disculpa que haya interrumpido tu presentación, pero estoy en un momento en el cual estamos tratando de hacer muchas cosas en los últimos días que nos queda en este gobierno. Yo quisiera empezar saludando la iniciativa de la presidencia del Consejo de Ministros y el grupo de personas que están trabajando en el diálogo, porque en este momento tan complejo, tan complicado, tan difícil que estamos viviendo, es absolutamente necesario empezar a comunicarnos de una manera diferente, de una manera más abierta, de una manera más horizontal. Yo creo que lo que hemos visto en los últimos meses, en el último par de años, han sido enfrentamientos totalmente innecesarios, enfrentamientos entre personas que están adoptando posiciones a veces críticas o radicales, posiciones que descalifican al otro, posiciones que le ponen una etiqueta al otro en la frente que dice neoliberal, comunista, caviar, cualquiera de esas cosas, y una vez que hacemos eso, ya no tenemos que pensar.
Ya simplemente cualquier cosa que diga esa persona está englobada en esa etiqueta y no se hace ni siquiera el mínimo esfuerzo de establecer un contacto, como bien ha dicho Adam, no solo emocional, que es fundamental, sino una conexión de respeto mutuo y de apertura para escuchar otros puntos de vista y para simple y llanamente no pensar que el único punto de vista válido es el nuestro y que todo el resto o el otro está descalificado. Ese proceso en el cual Adam y otros amigos como Max Hernández y todos tienen mucho más experiencia que yo, es algo que ya hemos hecho en nuestro país. En el 2005, por encargo del Banco Interamericano de Desarrollo, que estaba publicando un texto sobre diálogo social en América Latina, nos pidieron hacer una reseña de los procesos de diálogo en el Perú. Miren, nos encontramos con la sorpresa de que estos procesos de diálogo, de manera diferente, de una manera un poco más restringida, menos abierta y abarcante que los que estamos conversando ahora, tienen una larga historia en nuestro país. Por ejemplo, nos encontramos que después de la Asamblea Constituyente de 1979, en 1981 se armó un conflicto enorme y muy grande entre trabajadores, empresarios y el gobierno, y se llamó a una huelga general. Como respuesta, don Alfonso Grados Bertolini, entonces ministro de Trabajo, persona a quien he tenido el privilegio de conocer y de colaborar con él cuando él ya era vicepresidente del BID, Alfonso llamó a los sindicatos, a los empresarios, y él, como reemplazo del gobierno, creó la comisión tripartita, que luego se institucionalizó para organizar el diálogo entre trabajadores, entre empresarios y entre el Estado. Y así como esos, reseñamos varias mesas de diálogo, el acuerdo nacional, las mesas de concertación municipal, las experiencias de planeamiento regional que se han hecho con diálogo y concertación, la mesa de concertación de lucha contra la pobreza y muchos otros diálogos que se han sido planteados desde diferentes sectores, sobre todo por la sociedad civil. Recuerdo especialmente los procesos de diálogo y reconocimiento mutuo que tuvimos el privilegio de ser testigos en el proyecto Agenda Perú que dirigimos con Max Hernández. Este proyecto duró 7 años, viajamos por todo el país, tuvimos cientos de reuniones. De las múltiples experiencias que tuvimos, permítame contarles brevemente solo una. Al terminar uno de los informes finales en 1995, llamamos a lo que llamamos el taller de reflexión y diseño, que es una adaptación del Search Conference, que Adam conoce muy bien, la conferencia de búsqueda, si fuera una traducción literal, que se desarrolló en el Instituto Tavistock de Inglaterra, precisamente para tratar de poner en contacto a personas con puntos de vista diferentes. Nosotros, por decirlo así, Max y yo tropicalizamos esta experiencia sajona, la reordenamos para hacerla más aceptable al contexto cultural nuestro y la convertimos en lo que llamamos el taller de reflexión y diseño. Y lo que organizamos fue una reunión de 2 días y medio en un lugar en la cual todos vivíamos juntos, pero con una característica central: que participen personas de diferentes aspectos de nuestro país, personas que nunca tienen la oportunidad de encontrarse el uno con el otro en el curso normal de sus vidas de trabajo, su vida social. Juntamos a una de las promotoras del vaso de leche en Villa El Salvador con un gran empresario que había sido presidente de uno de los gremios. Nunca en su vida se habían visto. Y así como eso, juntamos
dirigentes locales, dirigentes vecinales, empresarios, funcionarios públicos, y le dimos la tarea de llegar a unos acuerdos, algunos consensos sobre una serie de temas que habíamos trabajado previamente en Agenda Perú. Una de las sesiones que armamos la llamamos sesiones, digamos, individuales, digamos, sesiones libres. Lo que hicimos al principio de la conferencia es decirle a los participantes, miren, vamos a dejar a lo largo de estos 2-3 días horas definidas para que ustedes trabajen en lo que quieran, en lo que se les ocurran. Los temas, eso sí, por lo menos 2 personas y grupos no muy grandes para poder producir resultados. La condición es que trabajen ustedes, se ponen de acuerdo y presentan los resultados en la sesión plenaria final. Bueno, pasó esto y uno de los grupos que se armó espontáneamente fue sobre el futuro de las relaciones obrero-patronales en el Perú, entre los trabajadores, los sindicatos y los empresarios, los gerentes. Y da la casualidad que en ese grupo estuvieron solo 2 personas. Uno, que había sido presidente de la Sociedad de Industrias y ocupaba un cargo alto en la CONFIEP, y el otro, un trabajador sindical que los que son ya mayores en el Perú deben recordar, era el dirigente sindical de Cromotex. ¿No recuerdan la fábrica textil Cromotex en la carretera central, donde hubo una huelga y hubo 2 muertos, represión policial? Una empresa en la cual uno de los dirigentes sindicales era Néstor Serpa Cartolini, nada menos que uno de los fundadores del MRTA. O sea que este dirigente sindical que había abandonado todos esas inclinaciones era uno de los que participaba con este empresario. Fue una cosa, un espectáculo interesantísimo. Lo vimos caminar, esto lo hicimos en el pueblo, fue caminar solos en las horas determinadas, conversando, en fin, miren, fue una experiencia increíble. Pero cuando llegó el momento final de presentar las conclusiones en una mesa enorme, esas que se arman como una U, antes yo estaba presidiendo, otras anécdotas sobre qué pasó en todo eso se las podría contar en otro momento, pero curiosamente, a un lado se sentó el empresario y al otro el dirigente sindical, como frente a frente. Cuando les pedimos que hagan el informe de su trabajo, empezó, por supuesto, el empresario. Bueno, dijo, hemos trabajado, yo he aprendido a conocerte, realmente eres una bella persona, pero no estamos de acuerdo. Mi sueño es que las relaciones patronales, obrero-patronales sean así. Y repitió varias veces mi sueño y una figura bastante interesante y diferente. Cuando yo de repente noto, presidente, veo que el sindicalista que quizá no se atrevía, se movía medio incómodo, y como Adam y muchos de ustedes que son facilitadores conocen muy bien, llega el momento que uno se da cuenta que uno está hablando demasiado y dice, un momentito, me parece que el otro señor tiene algo que decir. Y el líder sindicalista, mirando a frente al empresario, le dice, sí, he oído de tu sueño. Y quiero decirte que después de escucharte, tu sueño no es mi sueño, pero tampoco es mi pesadilla. Yo podría ponerme de acuerdo contigo. Ese momento que captura cuando alguien le dice a otro, tu sueño no es el mío, pero tampoco es mi pesadilla, es el momento en que se produce ese espacio de encuentro, ese espacio en el cual es posible empezar a buscar soluciones juntos. Y a lo largo de los años, he tenido el privilegio y la oportunidad de participar en muchísimos diálogos de esta naturaleza. En el programa Agenda Perú, ya les he contado, hicimos muchos de estos diálogos y Max les puede contar muchísimas anécdotas de personas que nos encontramos en Cusco, a un señor que por primera vez en 10 años se sentaba en la misma con otro señor y terminó diciéndole, mira, hace 10 años que nos peleamos,
Cuando te veía venir por la calle, yo me iba a la vereda del frente para no cruzarme contigo. Y ahora me doy cuenta que era una tontería. Hemos podido seguir conversando durante todo este tiempo. Ese es el poder de los diálogos cuando se hacen con un mínimo de apertura y de buena voluntad. Esas son las cosas. En el acuerdo nacional, por ejemplo, cuando todos me dicen el acuerdo nacional no sirve para nada, sus políticas no son vinculantes, es una cosa, con Max Hernández aprendí una cosa. El acuerdo nacional es para fijar grandes metas, para fijar visiones, pero más importante que esas metas, esas visiones, esas políticas de Estado, es un instrumento de pedagogía política. Es un instrumento en el cual se reconoce que el otro tiene el mismo derecho a ser respetado que el punto de vista de otra persona. Yo recuerdo una de las pocas veces que participé en el Acuerdo Nacional, en el cual un dirigente que era de un gobierno regional estaba participando en el evento y da la casualidad que un dirigente sindical que no había podido ir había sido reemplazado por otro de su gremio. Y empezó este señor a decir que los empresarios son unos explotadores, son acá, cuando de repente, sin que Max intervenga ni nadie intervenga, pide la palabra este dirigente regional y le dice: oiga usted, acá no se viene a insultar, acá venimos a dialogar y trabajar juntos. Cuando nos dimos cuenta que estas personas habían internalizado, y no es que el moderador tiene que intervenir para decirle que no es la manera adecuada de hablar, sino que otro miembro ha aprendido que no se insulta, no se distorsiona, sino que se escucha al otro y se busca cómo llegar a un acuerdo, eso es lo que hace el Acuerdo Nacional. Es pedagogía política. Durante el breve tiempo que hemos estado en el gobierno de transición y emergencia, una de las cosas que hemos tratado de hacer bajo la dirección de Giselle Guamaní es tratar de buscar formas de resolver conflictos y diálogo, mediante el diálogo, mediante la conversación. Somos conscientes y conocemos lo que ha hecho Adam Cahan en algunos casos con empresas mineras y con otras empresas en las cuales había conflictos entre la empresa, las comunidades, en fin, para tratar de buscar espacios como él lo ha venido describiendo recientemente. La novedad es que ahora lo que está haciendo, gracias a Giselle y su equipo, el gobierno de transición y emergencia, es ir un paso más allá. Es que el próximo gobierno, digamos, que el propio gobierno, y espero que el propio gobierno sea quien realmente fomenta, apoya, busca este tipo de diálogo, a veces como participante, a veces como convocador, a veces como director de debates. Hay muchas formas, pero en un país tan diverso como el nuestro, en el cual tenemos que aprender a respetarnos nosotros, con nuestras distintas ideas, procedencia, gustos, colores de piel, todo eso, este esfuerzo que se está haciendo desde la Secretaría de Diálogo en este evento Perú Dialoga es una demostración de lo que podría hacerse de una manera más sistemática, de una manera más contenida. Y esto, sostenida. Y esto tiene, por último quisiera decir, un mérito adicional. Los diálogos, como sabe muy bien Adam y saben todos ustedes, y las reuniones de grupos de trabajo funcionan mejor cuando podemos ver los gestos, cuando podemos vernos la cara, cuando podemos ver si alguien se mueve inquieto y prestamos atención sin darnos cuenta conscientemente, pero sabemos que hay algo y eso nos permite poder comprender un poco mejor la situación y los posibles puntos de salida. Es extremadamente difícil hacerlo como lo estamos haciendo ahora, cuando tendríamos una pantalla plana y en la cual miramos a todos a la vez y vemos a veces algunos gestos, pero la mayoría de las veces el lenguaje corporal se ve disminuido enormemente por este medio. Por eso yo valoro el gran esfuerzo
que ha hecho la Secretaría de Gestión del Diálogo para buscar un protocolo, una forma de acercarnos incluso a través de medios como el que estamos usando ahora. Lo único que quiero decir es agradecerles por su participación, por el esfuerzo que han puesto ustedes en estos días de diálogo entre ustedes, diálogo sobre cómo fomentar el diálogo, y que creo que eso es, si quieres, un metadiálogo. A un nivel han elevado el proceso de diálogo a otro nivel que me parece fundamental. Les agradezco esto, les agradezco enormemente el esfuerzo, le agradezco a la Secretaría de Gestión de Conflictos y Diálogo, que nos va a permitir, si el próximo gobierno y los siguientes toman conciencia de la importancia de iniciativas como estas, nos ayudarán después del Bicentenario, en los primeros años de nuestro tercer siglo de vida independiente, cumplir con la promesa republicana de un Perú de iguales que se tratan los unos a los otros con respeto, cualquiera que sea su condición. Y les agradezco nuevamente, me despido, tengo algunas otras cosas que hacer en estos 2 o 3 días que me quedan y estoy seguro que nos estaremos viendo en un futuro próximo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Muchísimas Muchas gracias a gracias. usted y espero que Adam pueda continuar para terminar su exposición tan interesante, de la cual solo pude escuchar unos 7 a 8 minutos. Muchas gracias, permiso, que pasen un feliz 28 de julio y que el tercer siglo de vida independiente empiece con prosperidad y con muy buena aventura para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Maybe Adam Kahane, if you want to say a few. Oh, I lost it. I lost him. Sí. Adam Kahane. Entonces, más bien quiero darle la oportunidad a mis colegas Javier Carabedo, Luis Oré y César Bedoya, los subsecretarios de la Secretaría, para poder reaccionar en la misma dinámica que hemos tenido durante la presentación, ¿no? Estas sesiones de estímulo a la reflexión, para que nos puedan hacer algunos comentarios directamente a nuestro invitado Adam Kahane, y si no, en todo caso, para hacer algunas reflexiones finales. Javier Carabedo, César o Luis Oré. Sí, Giselle. Bueno, de nuevo, así que no sé si se puede retomar la conexión. Sí. Sí, adelante, Javier. Bueno, muchas gracias, Adam, por la presentación. Amor, justicia y poder, creo que son los 3 elementos principales que creo que nos deja de la reflexión, compartiendo más las experiencias en México. A lo largo del foro hemos podido recibir información, digamos, comparativa también de otras experiencias, como la de Surinam, ¿no? Isla Solomón, Argentina, bueno, y distintas partes de Latinoamérica. Entonces creo que estas experiencias comparativas, estos complejos procesos de diálogo, ¿no? y sistémicos, a nivel social, a nivel político, ¿no? Nos dan una perspectiva también para aplicarla a nuestro propio contexto, ¿no? Justamente estos foros, estos diálogos en distintas metodologías, de espacio abierto, de círculos de confianza, lo que hemos buscado es justamente cómo ir reconstruyendo esos recursos, esos tejidos, ¿no? Ese tercer lado, como nos comentaba Gachi Tapia en la mañana, ¿no? Y reconstruir ese tercer lado que tiene la sociedad peruana. Y creo que el señor presidente de la República ha planteado justamente la experiencia, ¿no? Que desde antes de la presidencia y en su vida profesional académica ha podido conectar, ¿no? Con lo que es la
país en estos momentos. Creo que esta frase que nos deja, ¿no? Esa experiencia de tu sueño no es mi sueño, pero tampoco es mi pesadilla, esa posibilidad de encuentro entre los diferentes, creo que es lo que anima este foro. Y entonces yo simplemente agradecer nuevamente y quedarme con esos tres elementos, ¿no? Empezamos, Merrick Joven nos planteó una metáfora de la sopa, ¿no? Y los ingredientes. A nosotros como peruanos que nos gusta tanto la comida y conocemos la diversidad a partir de lo gastronómico, creo que esos tres ingredientes que nos deja Adam son fundamentales, ¿no? El amor, el poder y la justicia para construir y reconstruir relaciones y pensando en términos más de sistemas, ¿no? Muchas gracias. Lucho, Luis Oré, por favor. Gracias, Giselle, y gracias, Adam, y a todos los presentes. Yo solo voy a hacer un par de comentarios que me quedó una reflexión o un ingrediente importante de uno de los círculos de confianza, la importancia del respeto y el afecto. Y Adam acuña nuevamente el tema de la importancia del amor, y algunos podríamos decir el poder del amor. Y como dice el presidente, es fundamental la promesa de la República del trato entre iguales, libertad e igualdad. Y recuerdo el sueño o del lema de decir firme y feliz por la unión. Muchas gracias. César Bedoya, por favor, adelante. Gracias, Giselle. Gracias, Adam. Inspirador lo que vienes haciendo, reflejado en tus libros, en tus trabajos, en tus exposiciones, en lo que nos has dicho ahora, ¿no? Y yo pensaba que inspirador al punto que podemos reconocer que el diálogo de pronto es una ciencia, de pronto es un oficio, de pronto es un arte, y que es un medio, que es un fin que evoluciona, que no se queda estancado como una sola forma de acercamiento entre humanos, sino que la propia experiencia, y eso lo expresas en tu trabajo, en tu quehacer cotidiano, evoluciona. Entonces ganamos en conocimiento, ganamos en experiencia, ganamos en ese saber hacer. Y esa es una de las, digamos, una de las enseñanzas que me llevo ahora, cómo el diálogo como medio, como objetivo, evoluciona constructivamente y tenemos para rato para seguir aprendiendo y haciendo que este medio siga evolucionando. Gracias, gracias a todos también. Adam, quizá, sorry. Yes, thank you. Adams, if Yes, thank you very much. If you close your microphone, I will translate you. Oh. Yeah, there. I have too many devices here, yes. Speak to me in the WhatsApp on the phone. Yeah. Demasiadas máquinas al mismo tiempo. ¿Me pueden escuchar? Yo te escucho. Gracias. Quiero hacer solo una observación. Que la opción básica, la opción básica es las dos alternativas, que es diálogo o violencia. Si no aprendemos a dialogar, no solamente para encontrarnos e intercambiar, sino más bien cómo hacemos avances, cómo progresamos en los temas más difíciles a través del diálogo, entonces la alternativa va a ser imposición. La gente con dinero, con poder, o con armas, o con votos, puede ser legal o ilegalmente, se van a imponer sus soluciones en todo el resto de las personas. Y por eso, para mí, en lo que es
urgente, la razón para aprender a cómo dialogar bien, la razón para aprender, es para hacer bailar este tango de amor, justicia y poder, para dar una alternativa concreta, una alternativa a la imposición o a la violencia. Esta es la tarea que tenemos en nuestros tiempos. Aprecio mucho el trabajo, el tiempo que ha tomado en Perú en este proceso. Espero también que el Perú, en su nueva centuria que inicia, en su número 3, pueda demostrar el poder del diálogo. La habilidad de poder trabajar juntos, inclusive con la gente con la que no estamos de acuerdo o jamás vamos a estar de acuerdo, pero que somos capaces de encontrar maneras para trabajar juntos sin utilizar imposiciones, violencia o imposiciones unilaterales, ¿no? Esa es la tarea que tenemos y muchas gracias por permitirme participar en este foro. Thank you, Adam. Entonces, colegas, estamos llegando a este proceso que es, como decían varios de ustedes, tenemos una historia, tenemos prácticas, recursos, capacidades para el diálogo, y este proceso es una demostración de que se puede dialogar, se puede escuchar, se puede participar desde el sector público, privado, organizaciones sociales, organizaciones cívicas, sindicales, etc. Muchas veces el conflicto hace que nos enfoquemos solamente en la parte más dolorosa y a veces negativas, ¿no?, de estas situaciones, pero tal como lo hemos escuchado a lo largo de 2 días y nos los han hecho también ayudar a reflexionar varios colegas extranjeros de otros continentes, de otros países, podemos hacerlo y hay muchas experiencias acá en el Perú, y el día de hoy somos una de esas, en las cuales una tercera voz puede surgir. Una tercera voz que llame a la paz, que llame a la tolerancia, que llame a la solidaridad, que llame a la compasión, como nos dice Adam, que llame al amor, que llame a la justicia, y con esos elementos, con esas tensiones positivas, poder construir un Perú mejor. Nosotros, con esta última sesión, terminamos y cerramos nuestro foro, pero con la esperanza de que este sea un proceso que continúe, que sea todos nosotros, cada uno de nosotros, desde los sectores, desde las organizaciones, las instituciones, o inclusive ciudadanos y ciudadanas de a pie, seamos semillas de esta tercera voz que llama por justicia, por amor, por poder, pero un poder solidario que ayude a un cambio sistémico. Entonces, colegas, quiero agradecer a los 105 facilitadores que nos han acompañado durante estos 2 días y también en la organización de este proceso durante semanas, incluyendo a toda la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, ADH Facilitadores y a todos sus facilitadores voluntarios. También agradecer al grupo Propuesta Ciudadana, que también nos ha apoyado muchísimo en la realización de este proceso, a todos los administradores de la Secretaría de Gestión Social, a la OTI, y también a nuestras diferentes personas que nos han apoyado en la creación de la plataforma, a diferentes personas que nos han colaborado con una pasión que realmente inspira y realmente nos dice: en el Perú hay muchas cosas poderosas e inspiradoras. Y el hecho de ver, escuchar las historias que hemos escuchado, cómo nos han conmovido, cómo nos hemos conmovido todos, eso
habla muchísimo sobre las grandes oportunidades que tenemos como país. Entonces, colegas, ciudadanos, ciudadanas, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas, cerramos entonces formalmente este espacio. Nosotros como Secretaría vamos a hacer una gran red también con las conexiones que tenemos, con la información que también queremos devolver a todos y todas, y también visitar la plataforma que tenemos Perú Dialoga, y que empezó con una pregunta: ¿Perú dialoga? ¿Sabe el Perú dialogar? Y luego se ha ido convirtiendo en Perú dialoga. Por favor, Perú dialoga. Y ahora en una conclusión, sí, Perú dialoga y sabe hacerlo. Tiene los recursos, tiene la gente y tiene la pasión para hacerlo. Entonces, muchísimas gracias a todos y todas, y esperamos poder vernos más adelante en una continuación de este proceso. Cuídense todos. Muchas gracias. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.